¿Qué tenemos que hacer para poder reconocernos como una organización comunal que presta el servicio de agua y saneamiento según la jurisdicción en la que nos encontremos? Y más allá del reconocimiento, ¿qué tengo que hacer después, no? Presentar mis documentos ante la municipalidad competente, el registro y la inscripción de mi organización comunal. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es una organización comunal, ¿no? ¿Cuál es el fin de esta organización comunal, muchas veces llamadas OC, ¿no? Abreviándolo. Bueno, esta organización es elegida por la comunidad, tanto básicamente hablamos en el tema del ámbito rural, porque estas organizaciones comunales son las que prestan el servicio en el ámbito rural. Ya para el ámbito urbano es otro tipo de directiva, de prestador, por decirlo así, que también vamos a ver más adelante en otros videos tutoriales. Pero hoy vamos a hablar básicamente de la organización comunal en el ámbito rural, ¿no? Entonces, esta presta el servicio de agua, ¿no? Puede ser que preste un servicio de un sistema o dos sistemas, según los casos en los cuales se pueda presentar. Y también esta organización puede brindar el servicio de una, dos o más comunidades, ¿no? Según fuese la casuística que se presente. Bueno, ellos son los encargados de administrar, operar y mantener el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que esta organización comunal va a estar conformado por un consejo directivo. Este consejo directivo es el que se encarga de administrar. Va a llevar toda la parte documentaria, las gestiones que tiene que realizar y todo lo que demande en la parte de la administración de este sistema de agua. Cuando hablamos ya de la operación, pues aquí básicamente es ya el servicio en sí, ¿no? ¿Qué actividades son las que ellos van a realizar como parte de la operación? Puedes hacer las instalaciones de las conexiones domiciliarias para brindar el servicio del agua. Una de las operaciones, también de las actividades de operación, es realizar la cloración, que eso es muy, muy importante para asegurar que la comunidad reciba un agua apta para consumo y no perjudique su salud. Y cuando hablamos de mantenimientos, pues un ejemplo claro tenemos las intervenciones, las pequeñas intervenciones que hacen estas organizaciones comunales en el sistema. Por ejemplo, el pintado de las estructuras, el resane de estas estructuras también. En algunos casos, cuando hablamos de algunos sistemas que utilizan ciertos equipos, como por ejemplo las motobombas, también se tiene que dar ciertos mantenimientos. Entonces, todo ese tipo de actividades son los responsables de las OC en llevar a cabo, ¿no? Ahora, teniendo ya una idea de qué es una organización comunal, vamos a ver por qué es importante la JAS. La JAS puede llamarse también es organización comunal JAP, Junta Administradora de Agua Potable, o JAS también, según la denominación, ¿no? Cuando hablamos de JAS, hablamos de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, pero también hay otro nombre que le podemos dar a la organización comunal, que puede ser una JAP, como les mencionaba anteriormente. Otros también las denominan comités de agua, ¿no? Y así diferentes nombres que se les puede dar. Pero ¿por qué es importante esta organización? ¿Por qué? Porque nos va a permitir la participación de la población. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población es la que está siendo beneficiada de este servicio, de este líquido elemento tan importante como el agua. Y la población es quien debe hacer la toma de decisiones, de los acuerdos. Entonces todos participan porque todos están involucrados y todos van a ser los beneficiados, ¿no? De este servicio que se brinde siempre que sea de calidad. También porque asegura el buen funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento.
sabemos que si no hubiese un encargado, un responsable, no habría alguien idóneo en encargarse de la administración, la operación y el mantenimiento de este sistema. Por eso es que es importante que se encuentre esta organización, se conforme esta organización y haya un responsable de prestar este servicio. Porque no es un servicio cualquiera, es un servicio del agua. Y sabemos que para poder vivir, para poder cubrir nuestras necesidades, para poder preparar los alimentos, la higiene personal, este servicio es de suma importancia, ¿no? Y el buen funcionamiento va a implicar pues tener una organización que sea la responsable de este funcionamiento, ¿no? Otra importancia de este tipo de organizaciones es porque permite que la comunidad se relacione con otras instituciones que tienen que ver básicamente, están vinculadas en el tema del saneamiento, ¿no? Pues estas organizaciones, instituciones pueden ser públicas o privadas, ¿no? Con la finalidad de recibir asistencia técnica. ¿Qué quiero decir con esto? De que al haber ya una organización, o sea, un responsable, va a permitir que esta forma articulada que puede darse con otras instituciones se promueva desde la misma organización, ¿no? Sean ellos partícipes de vincular este tema con otras instituciones. Por ejemplo, tenemos una de las instituciones, en este caso el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aquí en nuestro país, en el Perú. Pero también tenemos otras instituciones que tienen que ver con el tema de salud, el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. También está tomando ya desde el decreto legislativo 1280 una participación muy fuerte la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es otra entidad pública del Estado que está vinculada a estos temas, ¿no? Y cuando hablamos también de la OTAS, también tenemos la OTAS, pero también tenemos otras entidades privadas. Muchas veces hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, que apoyan y brindan asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de este tipo de organizaciones. Entonces, es un trabajo en equipo, tanto de instituciones públicas como privadas, ¿no? Entonces, es importante tener una organización comunal, porque si no hubiese esta organización comunal, pues no se podría realizar este trabajo articulado con otras instituciones. Tiene que haber un liderazgo y ese liderazgo se ejerce desde las organizaciones comunales. ¿Cómo constituir una JAS? ¿Cómo nos constituimos como JAS? Bueno, la verdad que no es nada complicado. Les voy a mostrar el día de hoy los pasos que tienen que seguir para constituir su organización. Estos pasos ya están establecidos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, PNSR. Voy a explicarles un poco en qué consiste. Ok, bueno, primero tenemos que saber qué es constitución. Partamos por ahí, ¿no? ¿Por qué tengo que constituirme? Y si me voy a reconocer directamente, sería más fácil. Pues la constitución es la partida de nacimiento de toda organización comunal. Entonces, ¿qué es constituir? Es crear esta organización, es componerla, es organizarla, es integrar, es ser algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una organización comunal que va a prestar los servicios de saneamiento en el ámbito rural de nuestra jurisdicción, ¿no? Puede ser de algún anexo, de algún caserío, según las comunidades que sea el caso, ¿no? El primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, se debe coordinar con las autoridades comunales una reunión, ¿no? Una reunión. En esta reunión, los llamados a participar en primera instancia, quien apoya para poder constituir la organización comunal, fuese JAS, JAP o Comité de Agua u otro, es el área técnica municipal. Entonces, el área técnica municipal
tiene que estar presente en estas coordinaciones. Tiene que estar presente en estas coordinaciones. ¿Por qué? Porque es muy importante de brindar asistencia técnica en cada paso que se va a dar para la constitución de la JAS. El área técnica municipal brinda asistencia para que en esta reunión de coordinación con las autoridades se pueda sensibilizar sobre la importancia de constituir una JAS, una JAP, un comité de agua. Para ello se debe elaborar previamente un padrón de asociados. Este padrón de asociados va a seguir un formato que ya está establecido por el PNCR, el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Después de esto, se debe gestionar la adquisición de libros que van a ser utilizados por la organización comunal. Entre ellos tenemos el libro de actas de Asamblea General, donde se va a estar ahí todos los acuerdos que se llegue con la Asamblea General. Y la Asamblea General, pues, son los socios básicamente, y el Consejo Directivo ahí, el fiscal. Las actas del Consejo Directivo. Este libro de actas es exclusivamente del Consejo Directivo, donde están, están conformados por el presidente, el tesorero, el secretario y los vocales, ¿no? También tenemos otro libro que deben de gestionar, que es el padrón de asociados, donde aquí van a estar empadronados todos los socios que tienen conexión de agua, ¿no? Básicamente aquí se tienen que empadronar algunos socios que estén activos. Aquellos que ya no cuenten con el servicio o que no tengan servicio no deben estar considerados en este libro. También el libro de caja, el libro de control de recaudos y el libro de inventarios. El paso número 3, todos estos libros deben ser legalizados. La legalización la puede realizar un juez de paz o un notario público. Sabemos que por el tema de recursos, hacerlo ante un notario, pues llega a ser muy costoso. Entonces, si ustedes lo legalizan ante un juez de paz de su jurisdicción, pues no hay ningún problema, tiene validez. También deben de tener en cuenta que se debe verificar la legalización. Debe de tener tal cual está denominado su organización comunal. Si es JAS, tiene que decir JAS, por ejemplo, JAS Chuchalac, ¿verdad? Si es un comité de agua, pondré Comité de Agua Chuchalac. Acuérdense que esta es como una partida de nacimiento, la Constitución. Y esta acta de Constitución tiene un nombre propio. Si yo me llamo María Pérez, no puede ser que en mi libro diga solo Pérez, ¿no? O María. Tiene que estar completo. Entonces, la denominación, nuestro nombre de denominación tiene que ser tal cual y no puede ser modificado. Muchas veces pasaba de que las organizaciones comunales se constituían en un inicio como comités de agua y luego encontrabas en sus libros actas de este tipo de organizaciones ya como JAS, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que se cambian su nombre de persona jurídica, porque este tipo de organizaciones ya tiene personería jurídica, y muchas veces pues cambian estas denominaciones inconscientemente, pero es algo que no se debe hacer, ¿no? Entonces hay que verificar bien la legalización, que tenga el nombre claro y preciso, tal cual los hemos denominado, como tenemos aquí en este ejemplo, ¿no? En el libro de actas. De ahí tenemos que convocar nosotros a la Asamblea General. La convocatoria debe de estar 5 días de anticipación, donde se estipule qué día va a ser, la fecha exacta, la hora y el lugar donde se va a llevar la reunión de Asamblea General. Deben de estar ahí en la Asamblea General todos los asociados que han sido registrados en el padrón, porque ellos son los que tienen voz y voto para las decisiones que se van a tomar en la organización comunal. Entonces, también se debe, en la notificación de convocatoria a la asamblea, debe haber una agenda, se debe colocar por qué se está convocando a reunión. En este caso,
sería la constitución de la organización comunal, la aprobación de los estatutos que van a regir esta organización y la conformación del comité electoral. Vamos a hablar más adelante también de qué consiste el comité electoral, porque no para todos los casos aplica la conformación del comité electoral. Bueno, seguido de la Asamblea General, cuando se realiza esta Asamblea General es la primera acta. Esta es la partida de nacimiento de que va a estar en nuestro libro. Después de la legalización del libro, la segunda hoja va a ser el acta de la Constitución de la Asamblea General. Es la primera acta que se va a tener en este libro. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar la Asamblea General? ¿Qué puntos vamos a tratar? Primero se tiene que elegir un presidente y un secretario de la Asamblea de Constitución, ¿no? Se tiene que verificar el quórum. No se puede dar por aprobado una decisión, una toma de decisión, si no están presentes el 50% más uno de los asociados empadronados. Ok, entonces se tiene que tener, por ejemplo, si somos 100 asociados que tenemos el servicio de agua, estamos hablando, básicamente cada asociado es por cada vivienda, en su mayoría de los casos es así, sería 51, o sea, tiene que estar 51 asociados en esa reunión, no tiene que haber quórum en este caso. Se tiene que explicar a la asamblea, a estos asociados que la conforman, la importancia de constituir la organización y el desarrollo de la agenda, ¿no? Entonces ahí en esas reuniones pues se toman acuerdos, se debaten acuerdos y se va a llegar al primer acuerdo establecido ahí, que es aprobar la Constitución. El segundo, que es aprobar los estatutos, no son los lineamientos que va a regir el funcionamiento de la organización comunal. Ok, después tenemos que designar al comité electoral. Acuérdense que este sería completamente el segundo comité, ¿no? Porque primero elegimos un comité de constitución, un presidente, como vimos acá, un presidente y un secretario, ¿verdad? Pero ahora vamos a elegir ya un comité electoral, porque ellos son los que van a, de alguna manera, van a llevar a cabo toda la organización de la elección ya del Consejo Directivo. Ok, bueno, este comité electoral va a existir se va a conformar solo en el caso de que se tenga mayor de 60 asociados. Si en una comunidad tenemos mayor de 60 asociados que están en el padrón, solo en ese caso vamos a constituir un comité electoral. Pero si fuese el menor de 60, ya no se constituye ningún comité electoral y solamente se hace la votación a mano alzada, ¿no? Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto ha sido modificado en el estatuto. En este modelo de estatuto de resolución 205 del 2010 se modificó en la parte del artículo 37 que está en el capítulo 4. ¿no? Donde vamos a ver que este estatuto solamente varía estos artículos según el número de asociados que se tenga, si es mayor de 60 o menor de 60, ¿no? Después de esto se va a fijar la fecha de la nueva reunión de asamblea, donde el comité electoral va a dar a conocer el reglamento. Entonces va a haber un reglamento electoral, así tipo elecciones municipales, presidenciales. De la misma forma se realiza la elección del consejo directivo en las organizaciones comunales, ¿no? Ahora hay que tener en claro que los que están conformando el comité electoral no pueden participar como candidatos a consejo directivo, no pueden ocupar ningún cargo, entonces ahí hablamos de neutralidad, ¿no? Ellos no pueden ser partícipes ni tampoco tienen que tener parientes, familiares directos de los candidatos, ¿no? Porque ustedes saben por un tema de transparencia. Después se tiene que dar lectura al acta para que la asamblea exprese su conformidad, ¿no? Que está todo aprobado, ¿no? Firman todos los asistentes, todos los asociados, ¿ya? Y después también se realiza la firma
del presidente, del secretario y la asamblea de Constitución. Firma el comité electoral elegido, el que va a llevar a cabo las elecciones, firma de las autoridades presentes, puede que en esa reunión esté algún teniente gobernador, un alcalde de centro poblado, también, por ejemplo, el área técnica que tiene que participar en todo este proceso de constitución y conformación del consejo directivo, y también algunos usuarios asistentes también, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones para el cierre del acta de constitución. Para la firma de los asistentes debe considerarse nombre y apellidos, su DNI, firma o huella digital. Las autoridades tienen que visar su firma. También muchas autoridades tienen su sello donde los identifican en el cargo que tienen, así que también tendrían que en esa acta pues colocar su sello y firma. En este caso, por ejemplo, si el asociado no estuviese en la reunión, podría darse el caso de que firme algún representante de él, ¿no? El acta. Hay que tener en cuenta que para esto ya hay un formato también que ha establecido el PNCR, donde el área técnica pues tiene que brindar todas estas facilidades, todos estos plantillas, formatos, para que sea mucho más fácil para la organización comunal su constitución. Entonces, ¿qué pasaba antes? De que muchas veces se han encontrado actas que solamente se veían firmas y no se sabía quiénes habían firmado, no había nombres. Entonces, debido a eso es que ya se ha ido mejorando conforme están pasando los años, el tiempo. Las organizaciones comunales ha evolucionado todo esto y de verdad están teniendo un papel muy protagónico en el tema del liderazgo y de la prestación del servicio de agua y saneamiento en el ámbito rural. Entonces, hay que seguir todos estos pasos para el tema de la Constitución. El paso 6, después que ya el comité electoral ya ha establecido una reunión donde ha convocado la aprobación del padrón, la aprobación del reglamento electoral, elección del consejo directivo y del fiscal. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué acciones va a hacer el comité? Primero, elaborar el padrón de socios, ¿no? Que va a ser aprobado por Asamblea General. Todos esos socios son los que van a tener voz y voto para elegir el consejo directivo. Después se tiene que elaborar el reglamento electoral. Para esto ya hay un modelo de reglamento que las organizaciones comunales pues pueden utilizar para sus asambleas, para sus reuniones, ¿no? También hay que tener en cuenta que la convocatoria tiene que ser, como ya sabemos, si vamos a invitar a una reunión, tiene que ser 5 días de anticipación como mínimo, ¿no? Para asegurar la asistencia y el quórum también de los asociados. Hay que indicar el día, la hora y el lugar donde se va a desarrollar la reunión. Y sobre todo la agenda también, ¿no? Que en este caso ya pasamos a una agenda donde vamos a aprobar el padrón de socios, el reglamento electoral y ahora sí vamos a elegir al consejo directivo y al fiscal. El punto número 7 a seguir es realizar la asamblea general. Se lleva a cabo la reunión de asamblea general. Entonces, esta es otra acta que va a estar en el libro de asamblea general. Este va a estar en el libro de asamblea general. ¿Qué se va a desarrollar en esta asamblea, en esta reunión? Bueno, el presidente, ya sabemos, del comité va a dirigir la asamblea, va a dirigir la reunión. Entonces, ¿qué va a hacer el secretario? Va a verificar que realmente haya quórum, es decir, que esté el 50% más 1. Como les decía, un ejemplo, si somos 100 asociados en mi comunidad, pues tendrían que haber como mínimo 51. No podría haber menos, no podría haber 40, no podría haber 30, ni 50. Tiene que ser 50% más 1. ¿Ok? Y ya en la parte, el desarrollo de la Asamblea General es explicar a la Asamblea la importancia de dar la validez y la aprobación
del padrón de socios, porque ellos son los votantes. También como la aprobación del reglamento electoral y la elección del consejo directivo y el fiscal. Va a haber un debate, se va a tomar acuerdos ahí en esa reunión. Entonces se va a aprobar todo el padrón, ¿no? Se va a decir, se aprueba el padrón, se verifica que realmente en efecto sean el número de socios que hay en la comunidad, que tienen el servicio de agua y tienen la conexión. Y eso ya, para eso ya hay un formato que ha establecido el PNCR, como les decía, que lo único que se tiene que hacer es llenar esa plantilla nada más, que todo esto tiene que ser proporcionado por el área técnica, porque son ellos los llamados a apoyar en todo este proceso, ¿no? De ahí pues tenemos que aprobar el reglamento y elegir al consejo directivo, ¿no? Entonces aquí ya se va a elegir el consejo directivo y al fiscal, ¿no? Y ellos son los que van a tener la responsabilidad de, pues, mantener en buen funcionamiento el sistema de agua o los sistemas de agua que tengan que administrar, operar y mantener, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho que en los estatutos está establecido la cuota de género. En el consejo directivo, que básicamente cuando hablamos del consejo directivo está conformado por el presidente, el secretario, el tesorero y 2 vocales. En algunos lugares eligen 1 o 3, dependiendo muchas veces, como les decía, los casos. A veces hay casos en que son 3 comunidades que están juntas, cerca, y hay una sola organización comunal que presta el servicio. Entonces cada comunidad quiere tener un representante y cada uno elige un vocal para que también los represente. Puede darse el caso, puede darse, está bien, no hay ningún problema. Pero lo que sí se tiene que tener en claro es de que debe haber una cuota de género. Es decir, que las personas que conforman este consejo directivo tiene que haber obligatoriamente 2 mujeres. Ok, al menos 2 mujeres o 2 varones también, ¿no? Entonces, no es que, digamos, solamente tiene que haber 2 mujeres. No, también tiene que haber en ese caso 2 varones, porque puede darse la situación en que de los 5 miembros del consejo directivo, todos son mujeres. Entonces no hubo ningún hombre. Tiene que haber como mínimo, en ese caso, pues 2 hombres. Pero a veces, bueno, eso no pasa. Estos serían casos muy raros, pero eso no pasa en la realidad de esa situación, no se da. Mayormente lo que sí se da y hemos visto en la experiencia es que del consejo directivo, pues todos en su mayoría, los 5 miembros son hombres. Y no se da el tema de considerar a las mujeres como parte de este consejo directivo. Entonces, eso está estipulado ya en el estatuto, está en el estatuto considerado y se tiene que respetar, porque acuérdense que este estatuto ya había sido aprobado con anterioridad en la Asamblea General antes de que se constituya el Consejo, bueno, de Constitución, mejor dicho. Entonces, tiene que haber la cuota de género de por sí. Entonces, tenemos que promover eso. Finalizamos la elección del consejo directivo y del fiscal y ahí es donde se va a proclamar a los ganadores. Como les decía, si hubiese comité electoral, va a depender mucho. Si hubiese comité electoral, pues de hecho que va a haber una elección, ¿no? Pero si no hubiese comité electoral, pues bueno, la votación va a ser a mano alzada, ¿no? Y se proclama qué lista ha sido la ganadora y quiénes son los miembros del consejo directivo, ¿no? Que van a dar funcionamiento. Se da lectura al acta y la firma correspondiente por todos los asistentes, en este caso asociados, el 50% más 1. Entonces, como les decía, para firmar el acta, ¿quiénes son los que deben firmar? 1, el comité electoral, los 3 miembros del comité electoral, el consejo directivo y el fiscal que han sido elegidos ese día, las autoridades, estas puede ser teniente, el área técnica también tiene que firmar el acta, porque él es el que está presente dando el soporte
y el acompañamiento a este tipo de reuniones y elección. Y los usuarios asistentes, en este caso los asociados. Hay que tener en claro que los que tienen voz y voto son los asociados, los que están en el padrón de asociados. Y también la firma de los asistentes debe considerar nombres y apellidos, DNI, firma o huella, de ser el caso, ¿no? Que para eso ya hay un formato, como les decía, ¿no? Y las autoridades pues tienen que visar todos estos documentos. Luego, lo que vamos a hacer es que el consejo directivo registra a todos los socios en el libro de padrón, conforme al padrón aprobado en la asamblea. Entonces, aquí vemos este libro, ¿no? En este libro de aquí se va a considerar todos los datos del asociado, quiénes son las personas que viven con el asociado, en este caso puede ser cabeza de familia, puede ser el papá o la mamá. Aquí colocan su huella digital. Muchas veces aquí también se coloca una fotito del asociado, ¿verdad? Y todo eso es el libro padrón. Libro padrón de socios. ¿Ya? Entonces el comité electoral junto al consejo directivo prepara toda esta documentación. ¿Para qué? Para que lo presenten en la municipalidad. Para que la municipalidad los reconozca y los registre en el libro de organizaciones